La tragedia que envolvió al grupo fugitivo estremeció a México entero. El 25 de mayo de 2025, la noticia se propagó con velocidad brutal. 5 integrantes de la agrupación norteña, incluyendo a su manager, fueron encontrados sin vida en una bodega abandonada en Reynosa, Tamaulipas. Habían sido secuestrados horas antes, cuando acudieron a una supuesta reunión con promotores locales para cerrar una gira en el norte del país. Nadie imaginó que sería una trampa mortal. Los cuerpos presentaban signos de tortura. El país despertó ese día con el alma encogida y las redes sociales se inundaron de homenajes, lágrimas y furia. Pero en medio de esa masacre, hubo un dato que muchos no pudieron ignorar: uno de ellos no murió. Carlos González, vocalista principal y rostro más reconocible del grupo, no se encontraba entre las víctimas. Según fuentes cercanas, simplemente no llegó al punto de encuentro. Se retrasó por un problema con su automóvil en la carretera. Un percance menor que, en perspectiva, le salvó la vida. Los medios lo llamaron el sobreviviente del milagro. Durante las primeras 24 horas, todos esperaban que apareciera, que diera la cara, que rompiera en llanto frente a las cámaras como lo haría cualquiera que acabara de perder a sus hermanos de escenario. Pero eso nunca pasó. Carlos no dio entrevistas. No publicó ni una sola palabra en sus redes sociales. No apareció en los homenajes ni en el velorio colectivo que se organizó en Monterrey, donde cientos de fans se reunieron para despedir a sus ídolos. Su cuenta de Instagram quedó congelada, con su última publicación siendo una foto sonriente junto al resto del grupo apenas 2 días antes de la tragedia. El mundo esperaba escucharlo. Pero solo obtuvo silencio. Ese silencio fue la chispa. Poco a poco, la narrativa del sobreviviente milagroso comenzó a resquebrajarse y dio paso a una historia mucho más inquietante, la del testigo que desaparece en las sombras. Los periodistas empezaron a preguntar: ¿dónde está Carlos González? ¿Por qué no ha aparecido? ¿Está en shock, protegido, escondido? ¿O es algo más oscuro? Fuentes extraoficiales afirmaron que la familia del cantante estaba incomunicada, que habían apagado sus teléfonos y evitaban hablar con la prensa. Nadie contestaba en la casa de sus padres. Nadie sabía si estaba en su domicilio o si había sido reubicado. Lo que en principio parecía una decisión personal, guardarse para procesar el dolor, comenzó a parecer, para muchos, una desaparición forzada. ¿Carlos se ocultó por miedo, o lo hicieron desaparecer? La pregunta comenzó a replicarse en foros, videos de TikTok, hilos de Twitter. Los usuarios más escépticos no tardaron en lanzar teorías: Carlos sabía demasiado. Sabía con quién se reuniría el grupo. Tal vez había escuchado o visto algo que los demás no. Tal vez esa casualidad de llegar tarde no fue tan casual. Y si Carlos era el único testigo, ¿qué tan seguro era dejarlo con vida? Algunos noticieros insinuaban que la Fiscalía General del Estado lo había contactado para brindar protección. Pero esa versión fue negada más tarde. Nadie, oficialmente, sabía dónde estaba. El silencio comenzó a doler. Como una herida que no sana. Carlos González había sobrevivido a una de las tragedias más estremecedoras del año. Pero su desaparición sembró dudas más profundas que la propia masacre. ¿Fue víctima de una segunda tragedia? ¿Se escondió, o lo escondieron? ¿Y si su silencio no era elección, sino sentencia? En un país donde las voces incómodas suelen apagarse sin dejar rastro, Carlos dejó de ser solo un sobreviviente. Se convirtió en un misterio. Uno que, hasta hoy, sigue sin resolverse. Y mientras no aparezca, su silencio será la nota más escalofriante que haya interpretado. A medida que pasaban los días tras la masacre del grupo fugitivo, la atención del público se desplazó de los homenajes y el duelo colectivo hacia un punto cada vez más inquietante: la ausencia de Carlos González. El silencio en torno a su paradero comenzó a sentirse demasiado pesado, demasiado incómodo, como si detrás de esa falta de información se ocultara algo más que simple prudencia o miedo. Fue entonces cuando la especulación se volvió protagonista. Las redes sociales, caldo fértil para la sospecha y la conspiración, empezaron a llenarse de mensajes inquietantes. Usuarios anónimos aseguraban tener información de primera mano sobre lo que realmente había ocurrido con el vocalista.
La narrativa del sobreviviente en shock empezó a diluirse frente a una más oscura, la del testigo silenciado. En distintas plataformas emergieron publicaciones afirmando que Carlos había sido levantado días después de la tragedia y que su desaparición no era voluntaria, sino forzada. Nadie ofrecía pruebas contundentes, pero el número de mensajes crecía, y con ellos, el miedo. Internautas señalaron supuestos movimientos extraños en las inmediaciones del domicilio de la familia González en los días posteriores al crimen. Camionetas sin placas estacionadas por horas en esquinas estratégicas, personas desconocidas vigilando desde lejos, rostros que no pertenecían a los vecinos habituales del barrio. Otros hablaban de presiones a la familia, de llamadas amenazantes, de advertencias para que nadie hablara con la prensa ni con las autoridades. La incertidumbre pronto dejó de ser solo un tema de conversación en línea para convertirse en una sombra real. En foros oscuros de Internet comenzaron a circular mensajes con un tono todavía más siniestro. Algunos afirmaban que Carlos había sido traicionado por alguien cercano. Que él conocía detalles específicos del encuentro que terminó con la muerte de sus compañeros. Que sabía quién había hecho la llamada para citar al grupo. Que incluso había intentado alertar al manager, pero que no fue escuchado. Esas versiones coincidían en algo fundamental: Carlos sabía demasiado, y por eso, era un objetivo. Ninguna fuente oficial confirmó ni negó estas versiones. La fiscalía se limitó a declarar que la investigación continuaba en curso y que no se darían detalles para no entorpecer las diligencias. La familia del cantante se mantuvo en absoluto hermetismo. No hubo desmentidos, pero tampoco aclaraciones. La prensa tradicional optó por la cautela, evitando reproducir versiones sin sustento, pero el vacío informativo solo avivó el fuego en redes sociales, donde la narrativa alternativa creció sin freno. La idea de que Carlos había sido asesinado en silencio comenzó a calar entre los seguidores del grupo. Se compartían videos viejos de sus presentaciones con textos que hablaban de despedidas disfrazadas. Se analizaban fotos, mensajes antiguos, entrevistas pasadas en busca de señales. Todo se convirtió en indicio. Todo podía ser una pista. La audiencia se convirtió en detective. El clima entre los familiares y amigos cercanos también cambió. Algunos allegados comenzaron a rechazar cualquier contacto con medios. Otros dejaron de publicar en redes, como si el miedo hubiera entrado por la puerta sin avisar. La ausencia de Carlos ya no solo dolía, ahora comenzaba a asustar. En un país donde la violencia y la impunidad caminan de la mano, y donde muchas veces el que habla demasiado no vuelve a hablar, el silencio puede ser tan ensordecedor como una confesión. Carlos González desapareció del ojo público como si se lo hubiera tragado la tierra, pero lo más inquietante fue que, al parecer, nadie con poder tenía intención de buscarlo con verdadera urgencia. Las autoridades callaban. Los empresarios del mundo musical evitaban el tema. Los medios más influyentes se distraían con otras noticias. Y en ese contexto, el rumor de su asesinato dejó de sonar descabellado. Porque en México, cuando todos guardan silencio, algo están encubriendo. Con el pasar de los días, la narrativa que inicialmente se había centrado en el horror de la masacre del grupo fugitivo dio un giro inesperado. El luto colectivo por los 5 integrantes asesinados empezó a quedar en segundo plano, y en su lugar emergió un nuevo eje de interés: la misteriosa desaparición de Carlos González, el único sobreviviente, cuya ausencia total continuaba siendo tan inexplicable como perturbadora. Fue en ese vacío informativo donde comenzó a cobrar fuerza una teoría que, aunque sin respaldo oficial, fue ganando terreno entre periodistas independientes, creadores de contenido y usuarios de redes sociales con experiencia en investigaciones digitales. Carlos González habría sido asesinado en secreto para evitar que hablara. Esta hipótesis no surgió de la nada. Según varios periodistas de investigación que abordaron el caso desde plataformas alternativas, el crimen del grupo no fue un acto aleatorio, sino una ejecución planificada. El grupo fugitivo habría sido víctima de una traición interna orquestada por intereses más grandes que el propio conjunto. Lo que parecía una cita de negocios habría sido una emboscada premeditada, vinculada a una organización criminal con poder regional en Tamaulipas. El motivo, según estas versiones, tendría que ver con dinero, control territorial y, sobre todo, silencio.
Carlos, al no estar presente en el sitio de la masacre, se convirtió sin querer en una amenaza. Si sabía quién los había citado, si podía identificar a la persona o personas detrás de la llamada que organizó la reunión, entonces poseía información clave. Y en un entorno donde la lealtad se compra y el silencio se impone con sangre, eso lo convertía en un problema. La versión más radical, pero también la más difundida en ciertos círculos digitales, sostiene que Carlos intentó hablar. Que, en privado, habría revelado su intención de colaborar con las autoridades o incluso de dar una entrevista en la que contaría lo que sabía. Eso, dicen, fue lo que marcó su destino. Habría sido localizado días después y entregado por alguien cercano. Una desaparición silenciosa, sin testigos, sin ruido. Una ejecución sin cuerpo y sin rastro. El relato se sostiene también en el comportamiento de su entorno. La familia del cantante continuó en absoluto silencio. Ni siquiera hubo un pronunciamiento público pidiendo respeto por su privacidad o negando su desaparición. Nada. Para muchos, ese mutismo fue tan elocuente como una confesión. En paralelo, su disquera, que en los primeros días tras la masacre publicó comunicados con tono emotivo y comprometido, evitó mencionar a Carlos en sus posteriores declaraciones. Su nombre se volvió tabú. Un audio anónimo que comenzó a circular por grupos de WhatsApp reforzó la teoría. En él, una voz distorsionada afirma que Carlos fue asesinado días después del crimen de sus compañeros. Que lo entregaron en un punto remoto. Que jamás se recuperará su cuerpo. El mensaje es breve, seco, y termina con una advertencia: nadie va a admitirlo y la versión oficial dirá que sigue oculto, resguardado o incluso fuera del país. Pero ya está muerto. Aunque el archivo no ha podido ser verificado, muchos lo consideran auténtico por la forma en la que detalla elementos no difundidos por la prensa. Algunos creen que la voz pertenece a un ex colaborador del grupo. Otros aseguran que fue grabado por alguien del entorno criminal. Sea como sea, su contenido fue suficiente para que la idea del asesinato encubierto se volviera tendencia en redes sociales durante más de 48 horas. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene su línea de discreción. No confirma ni desmiente que Carlos esté bajo protección o desaparecido. Las autoridades aseguran que la investigación sigue abierta, pero no ofrecen avances, ni resultados, ni fechas estimadas para esclarecer el caso. La prensa tradicional se mantiene al margen. Los noticieros evitan tocar el tema en profundidad, y los principales portales de espectáculos ya no publican ninguna actualización. Es como si el caso hubiese sido congelado a propósito. En un país acostumbrado a los secretos enterrados y las verdades aplastadas por el miedo, la posibilidad de que Carlos haya sido silenciado de forma deliberada no parece descabellada. Más bien, parece una continuación lógica del horror inicial. Una pieza más en un rompecabezas manchado por el poder, el crimen y la impunidad. A más de una semana de la masacre que cobró la vida de 5 integrantes del grupo fugitivo, la pregunta que flota en el aire con mayor fuerza no es quién los mató ni por qué, sino qué pasó con Carlos González. El único sobreviviente, el vocalista principal, el rostro visible de la agrupación, sigue desaparecido. No ha emitido una sola palabra, no ha reaparecido ante cámaras, no ha hecho ningún tipo de pronunciamiento público. Su silencio ya no parece un acto de dolor o prudencia, sino una evidencia de algo más profundo, algo más oscuro. La ausencia de respuesta se ha convertido en un agujero que traga toda certeza, dejando solo especulaciones, teorías y miedo. Las autoridades mantienen una postura rígida y evasiva. La Fiscalía del Estado de Tamaulipas se ha limitado a señalar que Carlos no figura como desaparecido oficialmente, lo cual ha encendido aún más las alarmas. Si no está reportado como desaparecido, ¿dónde está? ¿Quién lo protege? ¿Por qué no aparece? Al mismo tiempo, fuentes extraoficiales del ámbito judicial aseguran que su paradero es desconocido incluso para los equipos de investigación. No hay registro de testigos que lo hayan visto tras el día del asesinato de sus compañeros, no hay movimientos bancarios recientes, no hay actividad en sus dispositivos móviles. Todo apunta a que se desvaneció por completo. La disquera tampoco ha ofrecido claridad. Desde la tragedia,
Sus comunicados se han centrado exclusivamente en los homenajes a los músicos fallecidos, evitando cuidadosamente cualquier mención directa a Carlos. No ha habido actualizaciones sobre el estado del cantante, ni mensajes de solidaridad hacia su familia. El nombre de Carlos González ha sido borrado del discurso institucional, como si referirse a él representara un riesgo o una incomodidad. Ese silencio administrativo ha sido interpretado por muchos como una forma de encubrimiento o complicidad. En redes sociales, el caso se ha fragmentado en dos corrientes principales de pensamiento. Por un lado, están quienes creen que Carlos está vivo, escondido en algún lugar, bajo algún tipo de protección informal, y que su silencio es una medida de autopreservación. Para este grupo, Carlos fue amenazado, o al menos presenció algo lo suficientemente peligroso como para elegir desaparecer por voluntad propia. Algunos aseguran que podría haber salido del país con ayuda de personas influyentes que quisieron mantenerlo a salvo. Pero esa teoría se enfrenta a un vacío fundamental: no hay pruebas de que haya salido, ni registros migratorios, ni videos, ni testigos creíbles. La otra corriente sostiene, con creciente convicción, que Carlos González ya no está con vida. Que fue asesinado en silencio para evitar que hablara, para impedir que contara lo que sabía. En esta versión, su desaparición no fue voluntaria, sino ejecutada con precisión y encubierta por intereses que van más allá del crimen organizado: empresarios, promotores, incluso figuras del ámbito político que habrían tenido algo que perder si su versión salía a la luz. Se habla de una red de complicidades que prefirió apagar la voz del testigo antes que enfrentar las consecuencias de sus revelaciones. Una muerte sin cuerpo, sin investigación, sin justicia. Mientras tanto, los medios de comunicación tradicionales han comenzado a tratar el caso con una cautela notable. Informan los hechos, pero no profundizan. Repiten comunicados oficiales, pero no investigan. La cobertura ha disminuido considerablemente y la presión mediática se diluye día con día, como si el tiempo jugara a favor de quienes quieren que este caso se olvide. Los homenajes se han reducido, los nombres de las víctimas se pronuncian menos, y el silencio en torno a Carlos González se ha convertido en una lápida invisible. El país entero observa, pero nadie actúa. No hay marchas por su aparición, no hay exigencias masivas a las autoridades, no hay movimientos ciudadanos que mantengan viva la búsqueda. En México, donde tantas desapariciones se vuelven parte del paisaje, Carlos podría ser solo uno más. El sexto en morir. El que nadie reconocerá como víctima. El que, por hablar, pagó con su vida. Y mientras no haya pruebas de lo contrario, su desaparición seguirá siendo una herida abierta, un eco que grita en el silencio, una historia que no se quiere resolver porque tal vez, resolverla, implicaría aceptar una verdad demasiado incómoda. Carlos González desapareció tras sobrevivir a una masacre que conmocionó al país. ¿Está escondido? ¿Lo silenciaron? ¿Fue el sexto en morir sin que nadie lo reconozca oficialmente? ¿Por qué nadie habla? ¿Quién se beneficia de su ausencia? ¿Y por qué el caso parece haberse congelado de manera tan conveniente? Las preguntas siguen abiertas y las respuestas, como siempre, están envueltas en sombras. Si tú también quieres saber la verdad, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like y comparte este video con tus amigos. Que esta historia no se pierda en el olvido. Que el nombre de Carlos González siga vivo, al menos, hasta que sepamos qué fue lo que realmente ocurrió. Porque a veces, lo que se calla, grita más fuerte que cualquier verdad.